Good presentation. Bienvenidos sean todos. Esta es nuestra tercera Let's presentación de open esta with a word campaña. of prayer. Vamos entonces a iniciar con la palabra de oración. Holy God, we thank you. Santo Dios, te agradecemos. We ask that you would guide, direct, and bless us in this study, Pedimos para que por favor nos guíes, bendigas y dirijas en este estudio, that we might have a clearer understanding of what we're supposed to understand, que por favor tengamos una clara comprensión de lo que se supone que tenemos que that entender, we might view both the law and our relationships in the correct way. que por favor podamos ver y entender tanto la ley como nuestras relaciones de la forma correcta. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. So we've been trying to discuss the terms and conditions for divorce. Entonces hemos estado intentando discutir los términos y las condiciones para el divorcio. And think we've agreed that death is a valid reason. Y creo que concordamos de que la muerte es una razón válida. The Bible speaks also of, I'll call it adultery, La Biblia también nos habla de, bueno, vamos a llamarle adulterio, but it's sex specifically. pero específicamente tiene que ver es con el sexo. And the reason for that Y we've la, identified it as sex specifically, y la razón de ello, el por qué lo hemos identificado como sexo is because específicamente, collectively, as I'll say, as societies or psychologically, es debido a que de forma colectiva, como, bueno, diré como sociedad o a nivel psicológico, we've come to understand that adultery is more than just the physical. hemos llegado a entender de que el adulterio es más allá de lo físico. So Jesus will talk about the lust of the eye, Así que Jesús hablará sobre la lujuria de los looking upon ojos, somebody, es decir, ver a otra persona. and if it's not exactly the same thing, at least it's related. Y si no es exactamente la misma cosa, por lo menos está relacionado con. So I'll put the eye, Voy a colocar that's aquí what Jesus abajo says, el ojo, que eso fue lo que dijo Jesús. and then I'll put something that today is discussed, Y abajo colocaré algo que hoy the emotions. discutiremos y tiene que ver con las We emociones. discussed this last year. Esto lo hemos discutido ya el año pasado. This is the subject of emotional adultery. Esto tiene que ver con el tema del adulterio So emocional. I presume that's not a new concept to any of us. Así que yo presumo que esto no es un concepto nuevo para ninguno de So nosotros. it's very hard to divorce somebody over the eye Es muy difícil llegar a divorciarte de otra persona en relación al ojo, a los or the ojos emotions. o las emociones. And if we were to combine, if we Y, were s- to rephrase these three elements, y si los combináramos o si fuésemos a replantear estos tres we could elementos, condense them into what? pudiésemos condensarlos en qué cosa, ¿cuál sería el resultado? Anyone has any thoughts? ¿Alguien tiene algún pensamiento? Sex is what? ¿Qué sería la parte del sexo? Okay. Ok. Mm, And the eye, is the eye Sería, and emotions the same? sexo sería algo físico y el ojo, ¿qué? ¿El ojo y las Could we make them emociones the son la same? misma cosa?
pudieran convertirse en la misma cosa. And what term would we use? ¿Qué término utilizarías para ello? So mind, Entonces, I'll put thought, if that's okay. la mente o pensamiento, si les parece bien. So we have physical adultery and adultery of the mind or thoughts. Entonces, tenemos adulterio físico y el adulterio de la parte emocional o Are we de all okay if I were to pensamiento. say that in Matthew 5, 27, 28, that's what's being discussed there? Estamos de acuerdo de que sobre esto es sobre lo que se discute en Mateo 5:28. You okay if if I expressed it that way? ¿Está bien para ustedes si lo expreso de esa forma? So I want to choose some different words now. Bueno, me gustaría elegir un par de palabras We've gone diferentes from ahora. sex, eye, emotion to physical and thought. Ah, Pasaremos de hablar de sexo, ojo y emociones a simplemente resumirlo a físico y pensamiento. So this is the issue that Jesus is going to address in Matthew 5. Y este es el tema que Jesús va a comenzar a abordar en Mateo 5, He says, you've heard porque Él les dice, han that it's escuchado bad to have sex que es malo tener sexo outside of marriage. por fuera del matrimonio. And then he said, Y luego dice, what did he say? ¿qué dijo? ¿Qué But más I'm dijo? telling you, Le dice, pero yo les digo, what am I telling you? ¿qué les estoy diciendo? Do we need a mic or I'll just repeat that. That if you think about, I was going to say, if you think about sex, that's bad. Que si solamente piensas sobre You okay with sexo, that? Just eso es sort of phrasing it malo. that way. ¿Está bien eso? Es más o menos un resumen de lo So que when dijo. Jesus ¿Está says bien? you've heard, Jesús entonces les dice, han escuchado. I want to put something connected with the physical. Yo quisiera colocar algo que esté relacionado con la parte física. Jesus is going to say, you've heard about the physical, Jesús les dice, han escuchado sobre la parte but I want to física, tell you about the thought. pero me gustaría decirles algo en Are relación we al okay if I express it that pensamiento. way? Y ahora, ¿está bien si yo lo digo de esa forma? And which is worse, ¿Y cuál sería peor, according to what Jesus said, de acuerdo a lo que dice Jesús, in your opinion? en su opinión? The the physical, or I call it the act, or the thought. ¿Lo físico o le diremos el acto o el So Gloria said the pensamiento? thought. Entonces, Gloria dice que el pensamiento. Anybody disagree with Gloria? ¿Alguien está en desacuerdo con Gloria? The thought is worse than the action, El pensamiento es peor que la acción, or more serious than the action. o por lo menos más Debbie, you serio que la disagree, acción. or you have a question? Debbie, ¿estás en desacuerdo o tienes una pregunta? What we were learning before, De acuerdo a lo que aprendimos antes, I came to understand entiendo the action would be what would be judged, que la not the acción thought. será lo que será juzgado y no el pensamiento. Have you finished? ¿Ya Have you finished? terminaste? Because I can't see your face. ¿Ya terminaste? Porque no What puedo was ver my tu question cara. that I just asked? ¿Cuál fue la pregunta que yo acabo de hacer? Didn't hear whom. So Debbie said Entonces Debbie dice she thought that she had learnt or heard que ella pensó que ha that aprendido o you'd be judged on the escuchado action, not on the thought. de que será juzgada por la acción y no por el Is that pensamiento. accurate to what you said? Está And what did bien lo I que just ask? es preciso lo que tú acabas de What decir. was my I gave my specific question, which I can't ¿Qué, remember the exact qué, word, so it's not that specific. qué fue lo que yo pregunté? Ya ni siquiera me acuerdo exactamente de cuál fue la pregunta exacta o las palabras exactas que utilicé para no ser tan específico.
What is worse, the physical or the thought? ¿Qué es peor, lo físico o So el that's a fair pensamiento? approximation of what my question was. Bueno, esa es una aproximación bastante justa de And lo que Debbie fue mi subtly pregunta changed original, it, my question, y Debbie de forma sutil la to what cambió you'd be mi judged on. pregunta a sobre qué vas a ser I juzgado. asked which is the worst. Y yo pregunté So cuál era in peor. your minds, Así que en sus you might mentes, think worse means judge. en sus mentes capaz peor significa So I guess that's what juzgade. Debbie was thinking. Así que yo supongo que eso es era lo que So Debbie if you estaba can try and not pensando. use the word judge, Así que si ustedes pueden intentar utilizar, what did Jesus say the worst thing is? no utilizar la palabra juzgade, ¿qué creen The ustedes? thought or the action? ¿Qué creen ustedes que para Jesús era peor, el pensamiento o la acción? Thought. So El we're agreeing with pensamiento. Gloria that it's the thought. Entonces, estamos de acuerdo con lo que dice Gloria, que es el Anyone else? pensamiento. ¿Alguien más? I think worse is the act because that's what hurts the woman. Yo creo que I'm lo not, a- peor es el acto, porque eso es lo que le I'm not duele asking al what you humano. think. No te estoy preguntando lo que tú I was asking you what piensas. Jesus thinks. Estoy preguntando sobre lo que Jesús piensa. Opinion, he doesn't say what is worse in that text. Oh, Él no dice qué es let's peor have a en look. ese While we're texto. looking, Kachi had his hand up, I think. Bueno, Kochi tenía su mano arriba, creo yo. Vamos a volver a leer el texto de todas formas. My hand up disagree with Gloria, so that was for that. Carry on. Levanté mi mano porque estoy en desacuerdo con Gloria y esa es la razón por la que la So levanté. you're Ok, saying the dale, action is worse. continúa. You didn't Entonces, ¿tú crees que la acción es peor? with Denisa. Are you saying Jesus says the act is worse than the thought, or you Eh, think it is? ¿Estás diciendo de que Jesús dice que el acto es peor que el pensamiento o es que tú crees que así es? From the text, I'm not sure what Jesus thinks or says. Del texto no estoy seguro de lo que So you don't dice disagree el with Gloria, you don't know. Jesús, así que no es que estés en desacuerdo con Gloria, simplemente no sabes. Gloria has said that the thought is worse, and I just disagreed with Gloria. Gloria dijo de que el pensamiento es peor y simplemente yo estoy en desacuerdo con Gloria. I don't think Gloria was giving her opinion. Yo creo que Gloria no estaba dando su propia opinión. She was telling us what she thinks the verse says. Yo creo que ella nos estaba diciendo lo que ella cree que dice el So versículo. let's go there. Así que bueno, vamos a darle un vistazo. 27, 5:27. 27. You have heard, Mateo 5:27. Han escuchado, I'm going to say by the prophets. If you're okay with that, diré yo, de acuerdo a los profetas. ¿Están bien con eso? or ¿Están the de acuerdo? judges. O con jueces. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con Matthew eso? 5:27. Mateo 5:27. The judges and the prophets told you something. Los jueces y los profetas le dijeron algo a You ustedes. should not commit adultery. No deberían de cometer adulterio. I think that's almost a direct quote from the Ten Commandments. Yo creo que eso es una cita bastante directa de los 10 mandamientos. So we're okay with that? Así que están de acuerdo con So we eso. could say Moses told you. Así que pudiésemos decir Moisés les And dijo. then you could argue, Y ustedes entonces It wasn't pudiesen Moses, argumentar de que no era because that was written Moisés, by God's finger, porque eso fue escrito por el dedo de Dios, that God told you. sino que Dios te lo So dijo. you heard Entonces, ustedes escucharon, people in the past told you that God said,
don't Algu- commit adultery. Algunas personas en el pasado les dijo de que Dios dijo, no cometerás Are adulterio. we all in agreement who that God was? Estamos de acuerdo con quién era ese So I'm Dios, going to say that God was Jesus. porque yo les diré de que ese Dios era Does Jesús. anybody have a different view? ¿Alguien más tiene alguna That it visión wasn't the diferente Father, de que no fue that el other Padre, God. es decir, el otro Dios? It wasn't the Holy Spirit. It was Ah, Jesus that was on Mount Sinai. no era el Espíritu Santo, era Jesús We all quien okay estaba en with el that? monte Sinaí. ¿Están de acuerdo con eso? So you heard Entonces han escuchado me, Jesus, que because I'm here yo, now, Jesús, que estoy aquí telling you ahora, not to commit adultery. les digo, no cometan, les dije, no cometan adulterio. And then he said, but Y, now, y, verse lue- 28, y luego él dice, pero ahora, según el I'm verso telling you, 28, yo les digo second time, por segunda vez, because I've already told you before, porque ya se los había dicho antes, the verses aren't framed that way. They're el framed as verso, two different people. el verso obviamente no está enmarcado en esa forma, Moses, verse 27, Jesus, verse 28. sino que está enmarcado como que si fuesen dos personas diferentes. Jesús, But the versículo reality, it's 27, Jesus in verse 27 perdón, sería Moisés, on versículo 27, Sinai Jesús y versículo and 28. Jesus now Pero en realidad es Jesús en el versículo on 27 en el another monte mountain. Sinaí y Jesús Okay. hoy en día en otra But I'm telling montaña. you that if you look on a woman Pero yo les digo que si ven a una mujer in the wrong way, de una forma you've errada, already committed adultery. ya han cometido adulterio. And it says in your heart. Y dice, en su corazón. So when you read that, Karchi and Denisa, Entonces, cuando ustedes leen eso, Cochi y you're Danisa, saying that's not the more serious. ustedes dicen, eso no es lo más serio, It's the act. sino que sería el acto. So I'll ask another question. Entonces, les haré otra pregunta. In verse 29, En el verso 29, I hope we don't get too gross. I'll try eh, to be politically correct. espero no volver, que no suene tan If you did grotesco. the physical act, Estoy intentando ser políticamente correcto. what should get chopped off? Si llegas a hacer el acto físico, ¿qué es lo que te Can cortan? you go with the implied graphic there? The Us- grossness of it? Ustedes pueden, bueno, llegar a entender cuáles son las implicaciones de You eso, have illegal sex, la, get it chopped off. lo grotesco de eso. Si llegas a tener sexo Does that sound ilegal, fair? ¿qué es lo que te A cortan? fair punishment for the crime? ¿Les parece justo? ¿Sería un I'm not castigo asking you justo por about ese if you like the crimen? legal system. I'm saying, does that sound reasonable? Yo no les estoy preguntando de que si les gusta el sistema legal, les estoy preguntando de que si eso les suena If a man razonable. uses his genitalia in the wrong way, cut it off so he can't do it again. Si el hombre utiliza su parte genital de una forma errada, simplemente córtalo para que no lo vuelva a hacer. Does that sound okay? ¿Eso les parece bien? I'm not asking about your level of morality. I'm saying, is it reasonable? No les estoy preguntando su nivel de moralidad, simplemente les estoy preguntando si eso les suena Why is it not razonable. reasonable? ¿Por qué You razón no sería use your razonable? body part in the wrong way, get rid of it so you can't commit the crime again. ¿No les parece acaso razonable? Si utilizas tu cuerpo de una forma equivocada, una parte de él, simplemente deshazte eso para que no puedas We volver know a Jesus cometer ese doesn't say crimen. that. Sabemos de que Jesús What no did dice Jesus eso. say? ¿Qué fue Because you lo que don't have a dijo problem with what Jesús? Jesus said now. Porque ahora mismo no tienen un problema con lo que acaba de Your decir eye Jesús. Tu ojo that you used que tú usas to look sexually upon a woman, para mirar sexualmente sobre una what should happen mujer, to your eye? ¿qué le tiene que pasar a tu ojo? ¿Qué debería de pasarle? You Ajá. cut your eye out. Te lo arrancas. Didn't say cut your thing off. No, no dice que te cortes tu cosa. So which is the worst? Entonces, ¿qué sería peor? The looking ¿La mirada or the action? o la acción? Because it tells you Porque él te what the dice punishment should be. cuál sería el castigo o cuál debería ser el Chop your castigo. eye out, Te arrancas el ojo, not your other body part. no tu otra parte.
I would suggest it indicates it at just that level of argument that that's the bigger crime, the looking, Yo sugeriría, o al menos eso es lo que se indica aquí, de que the ese es thinking. el nivel argumentativo, de que ese es la parte Out of the mala, abundance of the heart, sería el pensamiento, porque de la abundancia del corazón actions flow. fluyen acciones. And I know you're going to say I've said different in the past, which is fine. Y yo sé que me van a decir de que yo dije algo diferente en el pasado, lo I don't know cual if you're está bien. persuaded enough yet, Kachi and Denisa. No sé si ya te persuadí lo suficiente, tanto Kochi como Denisa. The question was, what is worse? And I would ask, for whom? La pregunta What es, is the worst crime? ¿qué es peor? Y yo preguntaría, ¿para The quién? man ¿Cuál is going to sería have illegal sex, el peor crimen? ¿El hombre va a tener sexo or the ilegal? man is going to look illegally at a woman. ¿Un hombre que tiene sexo ilegal o un hombre que ve de forma ilegal a una mujer? Act. El acto. Then why does Jesus even bring this up? Y entonces, ¿por qué razón Jesús trae esto a colación en primer The, lugar? the worst thing is the act. Porque Hundreds of la years peor cosa ago, sería el acto. Hace we were cientos told de about the años act. se les dijo sobre el acto, la acción. If men act badly, Si los hombres actúan de forma it's not errada, good. no está Then bien. why does Jesus say, but I'm going to tell you something else? Y ahora entonces, ¿por qué razón Jesús dice, pero yo estoy a punto de decirles If it's algo not más? worse, Si no es algo peor, what's the point of telling them that? entonces, ¿cuál fue el punto de haberles dicho If eso? it's a lesser crime, Si es un crimen menor. Even say that it starts already at the thought, eh, Él te dirá de que comienzas en el pensamiento, and that it will have an impact on salvation. pero que luego tendrá un impacto físico And that it will have an impact on our salvation. y luego eso tendrá un I impacto en don't want to nuestra get into salvación. salvation No me quiero meter en el tema de la salvación, because I'd suggest that maybe you and I don't understand salvation very well. porque ya yo he sugerido de que no comprendemos muy bien la Jesus says, salvación. you heard physical acts are a crime. Pero Jesús dijo de que han escuchado que el acto físico era un crimen. And you don't think Jesus is saying that the thought is the bigger crime. Y tú You no don't think crees de that. que Jesús dijo de que el You pensamiento still es think un the crimen act peor. is worse than the thought. Tú no crees eso, tú todavía crees de que la acción es peor que el pensamiento. In my opinion, it's the same, but he's just showing the roots of it. En mi opinión es lo mismo, pero él simplemente está intentando mostrar cuáles son las At least raíces de we've ese moved a acto. little bit that now they're the same. Bueno, That's fine. está bien, por lo menos Kachi, are you persuaded or not? te persuadí un poco, ya estamos más o menos en la misma página. Ahora, Cochi, ¿te persuadí lo suficiente o no? I think Jesus tells them this because he wants to think, oh, they look different, but they are the same. Yo creo que Jesús les dice esto porque parecieran diferentes, pero son la misma cosa. So they're as bad as each other. Así que me estás diciendo que son ambas igual de malas.
I think so. Creo que sí. Peter? Peter, In the verse is said that the adultery is in our heart. en el versículo ese que el adulterio se encuentra en el corazón. I think she thought that if I do the act or someone do the act, it doesn't affect already just myself. Yo creo que lo que Jesús dijo es que si yo llego a pensar en el acto We don't care about the other person. And in this, it's worse. o en el acto de otra persona, We're not bothered about the other person. esto sería perdón. No nos interesa We're la bothered otra about persona. the criminal Simplemente estamos hablando del criminal and what the biggest crime that the criminal is doing y cuál será el crimen mayor que el criminal está cometiendo. is the act worse or the thought worse. ¿Es la acción peor o el pensamiento peor? ¿Cuál será peor? Then it's the same. It's the root, as she said. Entonces sería lo mismo, sería algo así como la raíz, así como ella dijo. Peter? Peter, In the sense that if the thought wouldn't happen, then the act wouldn't happen. en el sentido de que si el It's worse. pensamiento hubiese And that's pasado, why it's war. entonces el acto y That's el what I acto thought. no And hubiese I think that's what pasado, others are saying. sería It's the peor. root of the problem is the thought. Yo creo que eso es lo que el resto está diciendo, de que la raíz del problema es el If- pensamiento. If that's the root of the problem, Y si ese fuese la raíz del that must be problema, where the issue really lies. entonces es allí donde radica todo el Isn't that what problema. the term radical means? ¿Acaso eso no es lo que significa el término When we're radical? feminist and trim the flowers, Am, but it doesn't address the root problem. Tú puedes ser un feminista y sabes arreglar ahí un poco el Isn't the césped, root problem the real problem? pero aún así no estás abordando el problema de raíz. Hay un problema de raíz, un problema real. So if it's the real problem, Así then que it's si the hay, worst problem. si hay un problema real, significa que hay Okay, un problema we're in peor. agreement then. Bueno, entonces estamos de acuerdo. I'll go to what Debbie said before. Bueno, yo voy a abordar ahora lo que dijo Debbie I'll antes. just put the two words. You tell me if you agree. Yo simplemente voy a colocar aquí y escribir estas dos. Ustedes me dirán si están de acuerdo. Forgotten now. Ya se me olvidó. I remembered that word. No me acuerdo de la palabra. We'll put judged here. Voy a colocar aquí juzgar. Won't put judged. We'll put judicial. No voy a poner juzgar, mejor lo voy a cambiar a that judicial? judicial. Así se escribe judicial. And we'll put here moral. Y aquí abajo escribiré moral. So the moral is the worst crime. That's what the issue is, the morality. Entonces, lo moral sería el peor crimen. Ese sería el problema, la And what I have moralidad. said in the past Y lo que yo les dije en el is you pasado can't be judged on your morality. es que tú no puedes ser juzgado o juzgada en base a tu moralidad. Without discussing it further, I'm just going to say it's too risky. Sin discutirlo a mayor profundidad, simplemente diré de que es muy arriesgado But you hacer can eso, be judged on your actions. pero que sí puede ser juzgado And that's why the judicial act
en base a tus acciones y esa es la razón del porqué del acto Um, judicial. We'll put law here as well. Voy a colocar aquí arriba entre paréntesis ley. That's why the law targets the physical, Y esa es la razón por la cual la ley apunta hacia lo físico, because you can quantify it. porque, digamos, lo puedes The cuantificar, eye or the thought, you can't quantify. mientras que el ojo y el pensamiento de eso tú no lo puedes cuantificar. We all know that none of us can judge people's thoughts accurately. Sabemos de que ninguno de nosotros puede juzgar el pensamiento de otra persona de forma precisa. So we, as many Christians in the past, Así que nosotros, tanto muchos cristianos en el developed a pasado, model that said something like the following: han desarrollado un modelo que dice más o menos de la siguiente forma. God will judge the heart, Dios juzga el the corazón, thought, el the pensamiento, morality. eso sería la parte de la And moralidad, the reason we won't do that is y because la, we can't do that. y la razón por la cual nosotros no hacemos eso es porque no podemos. So, because that's where the real crime is, Así que debido a que si ese es el crimen real, we have this idea that God's going to interrogate your brain, hemos decidido que hemos de aceptar la idea write all the thoughts down so everybody can see them, de que Dios va a meterse en tu cerebro, va a escribir todos and tus say, this pensamientos person will para que die todas las because they personas thought puedan adultery. leerlo y luego les dirán, bueno, mira, esta persona va a morir porque mira, él pensó en And there's no adulterio proof for it. y no hay ninguna prueba que lo But we'll demuestre. trust God because God doesn't make mistakes. Simplemente confiaremos en Dios porque, bueno, Dios no comete It's kind errores. of how most people's theology works. Esa es más o menos la forma en como la mayoría de las personas, su teología funciona. You can see, Podrán ver, not from this verse no particularly, no de este verso en particular, that we're moving away from that model of salvation. pero nos estamos apartando o alejando un poco de ese modelo de So I'm not going to salvación. say any more on that issue. No voy a seguir abordando más sobre ese tema. So we've spoken about adultery and we've gone from the thought to the physical. One's a moral framework and one's a legal framework. Entonces, hemos estado hablando sobre el adulterio, hemos pasado a hablar sobre el pensamiento y la acción. Uno se enmarca en el marco moral y otro In en el the marco Old legal. Testament, En el Antiguo Testamento, Jesus says, you heard in the Old Testament that it's the legal framework that's the one that you should be concerned about. Jesús les dijo en el Antiguo Testamento de que sobre el marco legal es aquello sobre lo cual But deberías I'm de telling estar you, preocupado o preocupada, you should pero be hoy en concerned día about les what digo framework? de que deberían de preocuparse sobre qué The marco, moral, el moral, not the legal. no el legal. Are we okay or any questions? ¿Están de acuerdo con eso o hay alguna otra pregunta? So I've asked the question, Entonces, he hecho la why pregunta, adultery? ¿por qué el adulterio? Why is sex, ¿Por qué el sexo? illegal sex, ¿Por qué el sexo the ilegal grounds for divorce and Se- nothing else? sería la causal de divorcio y nada más? And we've had various discussions on that. Y hemos tenido varias discusiones sobre And eso. I said the reason was vulnerability. Y yo les dije que la razón de ello era la vulnerabilidad. Some people like that answer and some don't like that answer. A algunas personas les gustó esa respuesta y a algunas otras personas no les gustó la respuesta. I'll repeat the question I've asked in the past. Why not money or theft? Y voy a repetir la pregunta que hice en el pasado. ¿Y por qué razón el dinero no o el robo Or abuse o el abuso or snoring or any other reason you want to have? o chismosear o cualquier otra razón que tú Why quieras this dar? one? ¿Por qué esto? Anybody got any thoughts? We've been talking about it for a long time. ¿Alguien tiene algún pensamiento sobre esto que hemos estado ya hablando desde hace bastante Good. tiempo? Nobody has any thoughts. Bueno, bien, nadie tiene ningún pensamiento. So, oh, someone had their hand up? I didn't see.
Ah, alguien tenía la mano arriba y no la vi. Esther, before you say anything, tell me what my question is and then answer my question, please. Ah, Esther, antes de que digas cualquier cosa, por favor, dime cuál es mi pregunta y luego, por favor, responde mi pregunta. The question is, why is it vulnerability and not anything else? La pregunta es, ¿por qué razón es la vulnerabilidad y nada My más? question is, No, esa why no era sex and nothing else? no, esa no era mi pregunta. Mi pregunta era, ¿por qué razón el sexo y no otra cosa? Because human is okay, du musst noch mal wiederholen, Entschuldigung. Human is rejected in his personality when he's vulnerable. Porque el ser humano es rechazado en su personalidad cuando es vulnerable. He didn't get your answer. No, no entendí tu respuesta. When he's doing sex, he's rejected. Cuan- He's hurt or vulnerable, and that means that he's rejected. Cuando un ser humano está ejecutando el sexo, es rechazado y le duele, es vulnerable y eso significa que es rechazado. So I'm happy that you gave the same answer that I did, Bueno, me alegra que tengas la misma respuesta que yo di, which is basically because it's the one that exposes vulnerability. lo cual es básicamente de que es la que expone tu parte más vulnerable, But that's not a good enough answer pero aún así no es una respuesta lo for everybody, suficientemente for some. buena para algunas So I want to personas. try to explore a different approach. Así que a mí me gustaría explorar o abordarlo de forma diferente. Anybody? ¿Alguien? ¿Alguien quiere comentar? Maybe also because sex is something what is only in between these two people. También puede ser porque el sexo es algo que solamente puede pasar entre estas dos personas, That it's close circle. en su círculo más íntimo. Nobody else should have access there. Nadie más debería de Like tener the acceso a ese círculo. Also not, that's true, yeah. but you can't get divorced for stealing. No te puedes divorciar por robar. That's true. Eso es verdad. Okay, so we haven't got any further. Bueno, entonces ya no voy a ir más allá de ello. Ujú. No vamos a ir más a profundidad, Desperate to perdón. hear now. But I still feel that between the bank account and the sex is a difference. Bueno, todavía yo creo que la cuenta I bancaria del feel there's sexo a es algo difference between diferente. sex and bank accounts, No, yo sé cuál es la diferencia entre el sexo y la cuenta bancaria, but we need to explain what the difference is. pero necesitamos explicar cuál sería la diferencia. And that's where we're stuck. Y allí es donde entonces estamos And you haven't given atascados me anything. y atascadas.
y no me has dado ninguna otra razón. Okay, Marco. Bueno, Marco, So someone asked, can I repeat the question? eh, alguien me dijo, ¿puedo repetir la Adultery. pregunta? Adulterio. The annulling of this relationship. Anular esta Why only relación. sex and nothing else? El anular esta relación, ¿por qué únicamente tiene que ver con el sexo y nada más? So my reaction was that it just doesn't feel right. Entonces mi Yeah, reacción, This is the only thing. mi reacción fue que esto simplemente no se siente bien, no puede ser la única cosa. But like most, I think I've been struggling finding situation that would permit the situation. Pero así como la mayoría, he estado You don't pensando, understand, you got to tell them. And one thing that I thought could be Didn't understand your last comment, by the way. allá en el fondo no escucharon tu último comentario, disculpa, por cierto. matter, I forgot. Okay, carry Ahora on. me olvidé. Bueno, entonces dale, Okay, continúa. preamble. Let's. So one thing I imagine can work as an argument for separation Bueno, yo creo que una de las cosas o un argumento que se puede decir para la parte de la separación is if people become different people after marriage. es que si personas se vuelven diferentes personas después This del I can matrimonio, imagine could work through, for example, a gender thing. esto me imagino que pudiese funcionar como un ejemplo de Discovering that you agenda. are not the gender that you thought you were. Descubrir, por ejemplo, de que no eras del género que tú pensabas que eras. It also could, in my mind, work if you become a different religious person, a totally different religion. O en mi mente también puede ser, no sé, de que te vuelves una persona de una religión Or totalmente living together in diferente family just doesn't work any longer. mientras están juntos y simplemente el tema familiar ya no So sirve, that no proposal I funciona. have for the discussion. Entonces eso es una de las propuestas que yo sugerí So pues I'm just para la going to discusión. sketch that out. Entonces, bueno, vamos a comenzar a desengranar eso. So these vertical lines Entonces, are estas subsets líneas, or examples of divorce. estas líneas representan ejemplos o subsets del divorcio. From the Bible, De la Biblia there's only two given, hay solamente dos ejemplos dados. and I've put this dotted line to say that there could be other reasons. Y luego yo coloqué esta línea en puntitos suspensivos para tratar de decir de que pueden haber otras razones. Yesterday, Y ayer we said incompatibility. dijimos incompatibilidad, We don't agree. que no estamos de acuerdo. So I think the several examples that Elder Marco gave fitted into that category. Así que muchos de los ejemplos que el anciano Marco acaba de dar, yo creo que se encajan en esa categoría. When we married, Cuando estamos casados we both o thought we were casadas, heterosexual ambos o ambas until we pensábamos que realized we éramos weren't. heterosexuales y luego nos dimos cuenta de que And no. for that particular couple, that makes them incompatible. Y por ese asunto en particular, para esa pareja, eso les hace We incompatibles. first married, we had very similar worldviews, and then they changed. Cuando nos casamos, en un principio teníamos una visión del mundo bastante similar, pero luego cambió. So what that dotted line is indicating, Entonces, lo que te indica esa línea I'm en just going to put puntitos today suspensivos para el día de hoy, the examples that you gave. los ejemplos que diste, But my specific question is, pero mi pregunta en específica es, why does the Bible say only sex?
porque la Biblia solamente dice que únicamente el It sexo, doesn't say if you realize your true gender or any other reason. porque no te dice que te llegaste a dar cuenta de tu verdadero género o cualquier otra razón. So I'm not trying to shift the discussion now onto gender or religious differences. Entonces, no estoy intentando hacer un cambio en la discusión o no quiero abordar la parte del What I- género o what I o want las to do, diferencias if it's possible to religiosas, do it, pero lo que is yo to sí get some quiero, rules or some eh, idea of why it was that. lo que yo sí quiero, si es posible, es tener un par de reglas So that o we alguna can- idea So if we're going to make some changes, if we're going to add some other reasons, we have some good argument. o alguna otra idea, me gustaría que por lo menos tuviésemos alguna buena razón So o I'll algún give a buen reason. argumento. Les daré In entonces the la Bible, it's razón. only sex En la Biblia solamente te habla del sexo because they're ignorant people, porque son gente ignorante, uneducated brutes. son brutos sin educación And because we're clever today, y porque como hoy somos inteligentes, we can come up with many different reasons why you can divorce. ahora ya nos salen varias ideas y varias otras razones del por qué sí te puedes divorciar. So obviously that argument is silly, Así que obviamente ese argumento es algo tonto, but I wanted us to see simplistically why I think we need to do this. pero yo quisiera que viésemos de forma simple la razón del por qué necesitamos hacer It's not to esto. explain to someone else why we're changing rules, it's so that you feel comfortable that changing rules is okay. No es para explicarle a otra persona el por qué estamos cambiando reglas, sino para que ustedes puedan sentirse cómodas y cómodos del por qué estamos cambiando las reglas el día de hoy. ¿Está bien? Why we're doing this? La razón del por qué estamos haciendo esto. Debbie. Debbie, I'm still trying to understand todavía estoy intentando comprender why vulnerability is not a good enough reason por qué la vulnerabilidad no es una buena razón suficiente. vulnerability means in intimacy, La vulnerabilidad significa que en la intimidad, and I've heard others equate intimacy, y he escuchado a otras personas intimidad igualitaria, into me see. en You got to be careful with, and the me. translation might not work so well. Yeah. disculpa, In la parte de English, la parte de la in- traducción no está funcionando muy bien. And the Bible, Jesus uses the term know, Y en la Biblia Jesús to utiliza, know someone, y Jesús en la Biblia utiliza el término de conocer a alguien, which means have sex. lo que significa tener sexo. So the vulnerability, Entonces, la when two come vulnerabilidad, together, cuando dos personas se unen, it's part of their identity, es parte de su identidad who they are, sobre quiénes son, that is being revealed. que está siendo revelado. And if that is betrayed, Y si eso es traicionado, when one, I'll say, looks on another cuando alguien ve a otra persona or has sex with another, o tiene sexo con otra persona, it's a betrayal at the very core es una traición en su propio centro, en su propio núcleo, of the identity of both criminal am, and the
I'll say partner, hurt by that betrayal. A ver, la pareja se siente herida por esa traición, But I also understand the need to have rules. pero también entiendo la necesidad de tener reglas, So maybe vulnerability isn't enough. así que la vulnerabilidad capaz no sea suficiente. Anyone else? ¿Alguien más? Chapter 8. Jesus is in the Mount of Olives, Entonces vamos a ir a Mateo 28. Jesús está en el Monte de las Olivas and he goes to the temple. y va al templo. Can't translate that? There's a problem. ¿No puedes traducir eso? Hay un problema. Focus on me, not on the Bible. Enfócate of en mí, Olives. no en la Biblia. El Monte de In las the morning, he Olivas. goes to the temple, En una mañana él va al templo and there's y hay una muchedumbre que le rodea. verse, no, verse, Se está no, cortando. verse 3. En el versículo And 3. some scribes and Pharisees come to him, Algunos escribas y fariseos llegan a él and they drag in this woman, arrastrando a esta and they mujer. say, and they drag unto him a woman who was caught in adultery. Perdón, era otro capítulo diferente al They 28. put her in the middle of the group in front of Jesus. Les traen a una mujer a rastras delante de They say, we Jesús caught this woman committing adultery. porque dicen de que hemos hallado a una mujer Verse 5. cometiendo adulterio en el verso Moses 5. said, kill her. Y Moisés nos dijo, What do mátenla. you say we should do with her? ¿Qué dices tú que deberíamos hacer con ella? Okay, so we just stop there. Bueno, vamos entonces a parar aquí. I don't think we need to talk about the trap that's going on. Not really worried about that. Creo que no hay necesidad de hablar sobre la trampa que hay allí, no hay necesidad de preocuparnos tanto por ello. How does all this work? ¿Cómo funciona todo esto? We know why they're doing this, Sabemos el por qué están haciendo esto. hopefully. Espero. They're under Roman rule, Están bajo and it's eh, illegal el régimen for romano anyone to kill people y es ilegal para alguien matar a otra except the persona, government. excepto por el Government gobierno. takes you to court and can kill you. El gobierno te lleva a la corte, te juzga y luego te mata. So there's an English phrase, ignore the word. You can't have a kangaroo court, which means you can't have your own court. En inglés existe este término de que no puedes tener tu propia corte. It's illegal for Israelites to kill people. Es ilegal para israelitas matar personas. Verse 5, that's what they're asking him. Y eso es lo que le están pidiendo en el versículo Our law 5. says kill her, Nuestra ley dice, mátenla. parenthesis, Y en paréntesis, you know what they think. ya saben lo que está So pensando Jesus, esa who do you persona. bow down? Está cortando. What's the choices? ¿Cuáles son sus elecciones? Bow down to Rome or ¿Roma o? God? Ok. Bow ¿Hazle down to caso a God or Roma o Rome? hazle caso a Dios? Tienes que entonces hacerle It's caso a classic Roma o Sunday hacerle law caso a Dios. questions. Básicamente una pregunta clásica de ley Then dominical. you'll see how Jesus gets out of the trap, which Y is luego fine. ya verán de cómo es que Jesús se sale de la trampa, lo cual está bien. Committing adultery, stoning or death. Yes? So we're okay with that. Entonces, ambos son atrapados cometiendo adulterio. La respuesta So sería we're el in apedreamiento o la John muerte. Ok, chapter entonces 8. estamos en el And capítulo I'll 8 say de Juan. verses Y me refería a los 3 versículos to 5. 3 al 5. So it's adultery, Entonces, adulterio,
And the punishment y el castigo is whom? es la muerte. ¿Para quién? No, se corta el sonido. Woman. Para la So in mujer. the story, Entonces, en la well, that's historia, the legal framework. en la historia sería la mujer, Yes. pero eso no If it's sería. adultery, let's step one back. Who's whom? Se cortó. We have a man Tenemos a un and a hombre woman. y una mujer. Is the man married or single? ¿El hombre está casado o está soltero? It doesn't matter. No importa. Single or married. It doesn't matter. Si está casado o está soltero, eso no importa. The woman, is she single or married? La mujer está casada o está soltera. It matters a lot. En ese caso sí importa She's bastante. married. Ella está casada. This is not Matthew 5 rules. Aquí no se están aplicando las reglas de Mateo 5. Who's bringing the case? ¿Quién está trayendo el Scribes, caso a colación? Pharisees. Escribas y fariseos. So she's married. Entonces está casada. So you have a man Entonces tienes a Who un has- hombre illegal sex que ha tenido sexo ilegal with a married woman. con una mujer casada. That's the crime. Ese sería el What's the crimen. punishment? ¿Cuál sería ahora el castigo? The punishment. El castigo So we've got death. sería la muerte. Man, Se está cortando. you're free? Peter said no. ¿Eres libre si eres Scribes and hombre? Pharisees. Peter dice que no. Escribas y fariseos. You don't know, Peter? Yes. No sabes, Who will Peter. die? El hombre moriría. Die? Ahora la mujer moriría. You know, because they said, Moses said, both die. This Moisés dijo dynamic que assumes ambos morirían. that the sex was consensual. They both Parece- agreed. Pareciera que la dinámica es de que el sexo es algo consensual okay? porque ambos Okay, Denisa? eh, If it wasn't consensual estuvieron de acuerdo. Está bien. and he, Si no fuese raped her, consensuado y él la viola, then what's going on? ¿qué pasaría? What's the punishment then? ¿Cuál sería el castigo entonces? Does the man die? Yes. ¿El hombre muere? Sí. The woman die? ¿La mujer? No. No. Question? One sec. We'll wait for the mic. Hay problemas con el micrófono. Por fin. Ok. If the woman was single, what would happen to her? ¿Qué pasaría si la mujer estuviese soltera? We'll leave that for another time. Vamos a dejar esa pregunta para otro It's not momento. adultery. No sería adulterio, no. Se corta el sonido. Essentially, she's innocent. Si ella fuese soltera, esencialmente sería Get inocente. any punishment if you were single. No tendría ningún tipo de Okay, so castigo si fuese That's soltera. the law. And what are they? They're only given half the story. Esa They sería don't la drag any ley. man there, do they? They did not drag the man into the temple. Entonces, esa es la historia. No llevaron a Only the rastras woman. al hombre al templo, solo a Now, la if you mujer. go and see Ellen White's commentary on this, she explains that this was all this was a trap. Y si ven el comentario de Ellen White, ella les explicará el por qué todo esto es una trampa.
What we're addressing is that legally there as well, and both should be killed. Oh, sorry. No hay problemas con el micrófono. Oh, totally unplugged then. Is it okay now? Oh, it's no, it's not okay. So, all good? Oh, can you see it? They can see something. One of those movies with the Pues perdí mucha parte de la traducción debido a que a esos problemas técnicos de allá y ese micrófono que se apaga y se prende. oh, it's only the cable then. Oh, Y that's así fine. todo el mundo. So you could see something else. That's good. So, legally, both are supposed to be killed, and they don't bring the man there. Bueno, entonces, legalmente, ambas personas deberían de ser asesinadas y no llevan a rastras al hombre hasta el So- templo. Why? Ahora les pregunto, ¿por qué razón? Are they breaking the law? ¿Están rompiendo la ley? Scribes and Pharisees. ¿Escribas y fariseos? We Sí, know that. sabemos eso. Now, we could argue that this was all a trap and they did a deal with the man. All of that may be true. Si fuese una trampa, hicieron un trato con el Back hombre, then, it may surprise you to tal learn vez todo eso sea verdad. En aquel that it entonces, was a man's world. tal vez les sorprenda, pero era un mundo de I know hombres. that's hard to believe Y yo sé que eso es difícil de creer in God's church, en la iglesia de that it's a Dios, man's world, but it de was. que era un mundo de hombres, pero lo era. So it was pretty common. Entonces era bastante común. Forget that this is a trap. Olvídense eso de que era una trampa. It was pretty common in such cases, the men get off free Era bastante común de que en tales casos el hombre and they would se target the librara woman. y simplemente se enfocasen en la mujer. Not much has changed in 2000 years, has it really? Y realmente, 2000 años después, las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? In fact, even when that law was made, for that time to the time where Jesus is speaking, De hecho, cuando esa ley se hizo hasta el momento en que Jesús estaba hablando, men tended to be not prosecuted, not punished in these situations. los hombres tendían a no ser juzgados ni castigados en estas situaciones. Sorry? Gloria. Legally, men has to be put to death, but they weren't. Yes. O sea, que legalmente los hombres tenían que ser asesinados, pero no lo eran. Sí. You're a powerful woman, Si fueses una mujer you'll poderosa, be killed. serías asesinada. If you're a powerful man, Si eres un hombre poderoso, you'll get off free, sales en libertad. just like today. Así como hoy. So some men might be killed, Algunos but hombres it pueden was ser, quite algunos, wasn't unusual for the men to escape any form of punishment. algunos hombres eran asesinados, pero la verdad es que era algo bastante usual de que varios hombres huyeran de esa forma de castigo. It's an illegal argument Es un argumento they ilegal could
She was like Jezebel tempted me and I couldn't help it. Y se utilizan los mismos argumentos de hoy, Or que the one bueno, that we era like Jezabel, today, men will be men. era Jezabel, me tentó, no me aguanté, All illegal arguments. y así de esa misma forma muchos hombres hacen hoy en Or día. he's a Todos son powerful argumentos banker and ilegales. we killed him. You can't. O hay un banquero poderoso y si le matan, bueno, ya no van a poder tener su crédito ni tampoco su sistema de finanzas va a He's a funcionar. powerful banker and the economy No. would collapse. Si fuese un banquero poderoso, la economía colapsa. No. Reasons, but they're illegal. Are we all okay? Son So argumentos económicos, pero son we ilegales, went ¿ok? here Entonces, not to analyze the law particularly. llegamos hasta aquí no para analizar la ley de forma Say particular, even though there were laws, pero para decir que a pesar, aunque habían leyes, they weren't practiced according to the law. They weren't put into practice as they should have been. no la ponían en práctica tal cual como deberían de So I want to put that, haberlo hecho. I guess, in the record. Lo voy entonces a dejar aquí So en I el want to go registro. back to the creation of patriarchal systems. Entonces, yo quisiera retroceder un poco hacia el momento en How el did que that se creó el happen? sistema patriarcal. ¿Cómo I've pasó eso? suggested 3 elements. Voy a sugerir 3 elementos. Remember? Just shout them out and I'll repeat. We've got selfishness, Grítenlo y yo lo repito. Tenemos egoísmo. so I'll put childbirth, Voy a escribir aquí Slow. mm, so not parir, that birth, nacimiento, dar a luz. so that's give birth, and then we said the economy, Y luego dijimos economía. and we mean agriculture. Y hacíamos referencia a la agricultura. So then I mentioned a book called The Patriarchs Y luego yo hice mención de un libro llamado Los Patriarcas by Angela Saini, de Angela Saini. and what does she say? ¿Y qué es lo que ella dice? She says it's fragile. Ella dice que es frágil. What else did she say? ¿Y qué más dice? Lisa? Danisa. That the patriarchal model has created because of the agriculture. Que el modelo Yes, de that's pretty agricultura much fue what she creado says. debido a la agricultura. Sí, eso es bastante acertado. Es she's- más o menos lo que I ella don't know if dice. her Ahora, actual career is the following, ahora, but she uses I'm going to say she's an anthropologist, or she uses anthropological arguments, which means she believes in evolution, simply put. así que yo no sé cuál sea la carrera que ella haya seguido. Vamos a decir de que ella es una especie de antropóloga o al menos utiliza argumentos antropológicos. And she's going to Creo que say ella cree en la humans evolución, para first decirlo de began forma as simple. hunter-gatherers, Y ella va a decir de que el humano comenzó en su historia como and then they went cazadores to an agricultural society. y luego avanzaron a ser una especie de sociedad de She'll say agricultura. the evidence indicates in the hunter-gatherer dispensation, there wasn't so much patriarchy, didn't really exist. Y ella te dará evidencia, o que al menos la evidencia indica de que en la época de los cazadores, en la dispensación de Patriarchy cazadores, no came into había, existence when human beings went from hunter-gatherers to farmers. de que cuando eran cazadores no había mucho patriarcado, no existía, sino que el patriarcado comenzó su existencia So cuando if el you can walk humano through the mental pasó. gymnastics of going from an evolutionary argument to a biblical argument, Sino que
El patriarcado comenzó cuando el ser humano se evolucionó de ser cazador a ser It's agricultor. about the same. Así que si ustedes In the pueden Garden of Eden, hacer una especie de what gimnasia were human beings? mental y ver este tipo de argumentos evolucionistas, Hunter-gatherers. si lo llevan al argumento bíblico, es If I más o can menos la use it misma that way. cosa, que serían entonces los They humanos en commit el Edén, sin, serían cazadores y and Jesus or vamos a God's decirlo going de to esa now say, forma. now you're going to be farmers. Vamos a decirlo de esa forma, llegan a cometer No pecado more y hunting Jesús gathering. o Dios les dice, ahora van a ser agricultores, ya no And se van that's a what she dedicar más says. a ser cazadores. Eso es But she's básicamente going lo to que use it ella from an dice, evolutionary model that is, I don't know, 100,000 years or whatever. solamente que ella ahora va a utilizar una especie de modelo de evolucionista, no sé, de que eso aconteció cientos de años después o algo Knowing así. those differences, Ahora, sabiendo estas you feel diferencias, comfortable in using her arguments. ya se sentirán cómodas y cómodos utilizando sus argumentos. I do. You have Yo to ask sí. yourself that question. Yo sí, y ustedes tendrían que hacerse esa misma I've pregunta. tried to show that whether you have our biblical model or her evolutionary model, they both work the same way. Y yo simplemente quería demostrar de que bien sea que tú tengas el modelo bíblico o el modelo evolucionista, ambos funcionan de la misma Mónica. forma. Mónica, I just wanted to answer to the question that you asked. yo solamente quería responder a esa pregunta que hiciste. What else she says in the book? ¿Qué más dice ella en el libro? I wanted to say that she says that there are societies that do not function on patriarchal model. También quería decir que ella dice que las sociedades no funcionan bajo un modelo patriarcal. Okay, so we have patriarchy, and I've given some arguments about that. Bueno, entonces aquí tenemos el patriarcado y ya he dado algunos I argumentos recommend sobre you esto. read her book, Les recomiendo leer su libro and I've given a sort of a brief overview of her perspective. y ya les he dado una revisión de su perspectiva. If I say the top one is us, not just me, and the bottom one is her, Si yo les dijera que esto de aquí arriba sería nuestro y lo de abajo sería de ella, what we all agree on, us en, and her, en lo que todos estamos de acuerdo, tanto nosotras como ella, is it's this agricultural framework that creates the patriarchal model. es que es todo este marco de la agricultura lo que crea el modelo patriarcal. So let's sort of just go back and show how it might work. Entonces vamos a retroceder y vamos entonces a mostrar más o menos cómo We're es que funcionaría hunter-gatherers. eso. Éramos I'm cazadores sure there's a physical difference. That's that first bullet point at the top. y obviamente hay una diferencia física y en eso consiste el primer Don't know what asterisco that de means, ahí. Shemaine. No sé qué quiere decir eso para mí. No sé qué quiere decir eso, Shimen. So Saini is going to go from people who hunt and gather Bueno, la gente animals and root vegetables, va a pasar de ser cazadores y recolectores, es berries, decir, etc. recolectores vegetales y So eh, she's going to go from societies that were hunter-gatherers originally, and they Pe- shift to an agricultural model. y frutos, arándanos, mora, fresa, etcétera. Que la gente va a pasar de ser What's the big recolectores difference y between the two? cazadores a ser agricultores. What's the Allí difference between a hay, hunter-gatherer society and an agricultural society? allí hay un cambio. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre estos dos? ¿Cuál sería la diferencia entre un cazador y recolector? Don't say that they move.
y una sociedad agricultora. Y no vayan a decir Don't de say, que, don't say that one moves and one doesn't. no vayan a decir de que se movieron. O Debbie, Debbie. I was going to say that Iba a agricultural decir model que means remaining stationary el modelo de agricultura significa que se quedasen allí estacionados in one place, en un lugar, not moving. no moviéndose. So I fell into that trap. Así que yo caí en esa trampa. anyone else? Somebody had their hand Hay up? alguien más que tenía la In mano a- levantada. Agricultural model, you have to put a lot of work En un modelo de agricultura tienes que esforzarte bastante because there's no food. porque no hay comida. Thing starts from a seed. Las You cosas have to work with the soil, te tienes que comenzar a asentar, water, luego tienes que and trabajar you en have el to suelo, pick tienes all que the vegetables and fruits. utilizar un sistema de riego y recolectar todas las frutas, etcétera, lo que va produciendo Just la a side tierra. point. Solamente como un punto aparte. I can assure you Te puedo demostrar, te puedo these asegurar agricultural people didn't grow berries. de que esta gente que se dedica al modelo de agricultura no hacían crecer pues frutas como That's got nothing fresa, to do with our arándanos, discussion. It's just that etcétera. they don't grow berries. No, They're a waste of time. no hacían crecer Denisa, bayas, pues. Sería una pérdida de tiempo, Danisa. I see the difference in it that the hunters and gatherers did it together. no. ¿Ves alguna I knew the answer was too long. diferencia? ¿Ves alguna diferencia entre cazadores y version two. recolectores? Yes. No. I would say the um, Debbie, physical differences. diría que No. hay diferencias físicas, No, ¿no? I've run out of time, so I'm being more pressure. You can leave it up. Tamina, Tamina. I'll give the clue in a minute, then. Wealth. Les voy a Wealth dar una was pista en un handled minuto. differently. Sorry? Wealth was handled differently. La riqueza se manejaba de forma diferente. We say Dijimos health is wealth. que la They riqueza say equivale a salud. Y ellos decían, no. They already shouted it out. Said it again. Property is wealth. que la propiedad es riqueza. So my clue was going to be Entonces, la pista que yo les quería dar es la siguiente. intergenerational Ujú. wealth. Riqueza intergeneracional. So intergenerational wealth is what Debbie just said. Land is wealth, not health. Es eso lo que dijo David, de que la riqueza intergeneracional es que equivale a That's que la what tierra changed. es riqueza y eso fue lo que cambió. That's what creates patriarchy. Y eso fue lo que creó el patriarcado. When you're a hunter-gatherer, Cuando eras un cazador, if you go to like native Indians, North America, or the native people from Australia, sometimes they're called Aboriginal people. cuando ustedes van y ven a las personas nativoamericanos o a la gente de Australia, alguna If you gente investigate les their llama culture, aborígenes. Si tú investigas su cultura religiosa, Who- se cortó. nature, La humans naturaleza. don't own land, they're just caretakers.
no tienen tierra, simplemente cuidan la tierra. Go to Africa, you're born, you die, and you just wander around the place after animals and berries, and fruit vegetables. Si No tú one te owns vas, land. si tú te vas a África, naces, mueres y simplemente estás ahí en un lugar lleno de animales, con frutos, bayas, So when you haces get crecer to vegetales, agriculture pero modern, nunca you're going to be tienes tierras. stationary. So that was correct that you'd be stationary. Así que tan pronto como tienes un modelo de agricultura, te vas a volver una persona sedentaria, estacionaria. Now you begin to get to the ¿Cómo se place where dice? you will own land. Así que estabas en lo correcto, estarías estacionado allí. Ahora ya te What vas a happens comenzar is a you start preocupar. owning property. Ahora ya te vas a comenzar a preocupar en tener tu propia tierra. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya tú comienzas a Everybody's selfish anyway. tener tu propia tierra, tu propia propiedad? Todo el mundo es egoísta. It's not that you need men, you don't need men. De todas formas, no es You de want que to keep necesiten it in the hombres, no family. necesitas hombres, sino de que tú quieres mantener esa riqueza en Your tu survival familia depends upon that land. y tu supervivencia depende sobre esa tierra. And that means that you need to keep control of that plot of that land. Y eso significa de que tú necesitas tener el control de esa And tierra. your children Y tus hijos can't go and gather berries or fruits or vegetables from somewhere else because someone else is looking after that place. no pueden ir a recolectar bayas o frutos o vegetales a algún otro lugar porque alguien más está allí So as soon as vigilando you go ese to lugar. agriculture and you settle down, Así que tan pronto como tú tienes el modelo de agricultura y te estableces, that's when things change. allí es cuando cambian las cosas. Is everybody okay at that level? Todo el mundo está de acuerdo con eso a ese nivel. So what we're going to try to do Así que lo que estamos intentando is hacer to take what I've said, which I've already said before, nothing new particularly. es retirar lo que ya hemos dicho. No he dicho nada nuevo en Before particular. sin, after sin, hunter-gatherer, agriculture. Antes del pecado, luego del pecado, cazadores, agricultores. So now we're in sin, Ahora que estamos en pecado, which means we're going to do agriculture. lo que significa entonces que ahora nos vamos a dedicar a la Or agricultura. anthropologists will have their own argument, get O to the los, same place. o los antropólogos van a utilizar el mismo algún otro argumento, pero es What's the básicamente connection llegamos al mismo between punto. agriculture Ahora, ¿cuál sería la conexión entre la and agricultura sex? y el sexo? That's what we need to try to understand. Y eso es lo que necesitamos comprender. The relationship between agriculture and sex. La relación que existe entre la agricultura y el sexo. When we say sex, Cuando hablamos del we mean sexo, illegal sex, estamos haciendo referencia al which means sexo ilegal, adultery. lo que significa entonces People adulterio. don't like the argument that vulnerability is sufficient. Porque a algunas personas no les gustó de que el argumento de la vulnerabilidad sea suficiente. No les gustó ese argumento de la vulnerabilidad. No les pareció suficiente. Vamos entonces a orar. Holy God, we thank you Dios, te agradecemos that we're able to come together. de que nos podemos juntar. May each of us not get distracted by all the technical glitches and problems that we have. Que te pedimos para que por favor que algunas personas no nos distraigamos con todos los problemas técnicos ni errores Each of us técnicos que podamos be able to work presentar. through those issues Que por favor nos capacites para ser capaces de and to remain focused and to remember why we are here. sobrellevar todos esos problemas técnicos y enfocarnos y It's the también truth that concentrarnos sets y us- recordarnos el por qué estamos aquí, porque This es is la the one verdad place in que this planet that we can receive the truth and understand it. porque la verdad es lo que nos hace libre y estamos en este lugar, en este planeta para poder recibir esta verdad y poderla Rather than comprender. complain, Más allá de quejarnos, I want to thank you that this technology allows us to communicate with one another. me gustaría darte las gracias de que por lo menos esta tecnología nos permite comunicarnos unos con otros. Thank you for the blessing of being here in person and Gra- online.
Gracias por la bendición de poder estar aquí en Help persona y us to have a también en clearer línea. understanding Ayúdanos, por favor, a tener una mejor of our comprensión humanity sobre nuestra humanidad and the development of relationships. y el desarrollo de las relaciones. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús, amén.